sea, es que estamos que no paramos últimamente en el canal. Mira que yo se supone que debería estar una semana tranquila, porque tenemos para un académico en mi universidad, debería estar yo tranquilo, pero no, que va, estoy aquí aprovechando para hacer muchas cosas. Esta entrevista pertenece al programa de ayer, ¿vale? Lo digo porque hoy hay un programa especial por el Día de la Constitución, que se hará dentro de un rato, eso de las 7 de la tarde, pero esta entrevista pertenece al programa de ayer, no lo pudimos grabar antes del programa de ayer, pero aquí estamos. Por eso, en algún punto vamos a hablar de los temas que tocamos ayer viernes, que son el estado de la sanidad, el estado de la educación y, digamos, el estado de Andalucía previo a la pre-campaña. Y lo vamos a hacer con José L. Aguilar, que es el secretario general del Partido Socialista de la provincia de Málaga. Bienvenido a la Diana, como siempre. Muchas gracias por la bienvenida. Encantado de estar con vosotros. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Ya se lo puede imaginar, hay un tema de actualidad esta semana que tengo que preguntarle sí o sí. Ya sabe que el líder, hasta hace escasas horas, del Partido Socialista en Torremolinos, el secretario general, pues ha sido denunciado a la Fiscalía por un presunto delito de acoso sexual por una edil del Partido Socialista, que había denunciado en primera instancia a los canales internos y no había obtenido la respuesta que ella esperaba. Esto lo cuenta Carlos Rocha, el amigo de esta casa, en el Confidencial. Señor Aguilar, como dirigente del Partido Socialista en Málaga, ¿qué respuesta le dan? ¿Qué han sentido cuando han visto esto y por qué han tardado? Porque el partido ha tardado meses en dar una respuesta a este caso. Bueno, ahí ha habido un problema del trámite interno, que es verdad que ahí, ya lo dijo también la secretaria general de Andalucía y vicesecretaria del partido, María Jesús Montero, que tenemos que examinar el protocolo antiacoso que tiene el partido establecido para que no se produzcan estas demoras. Es cierto que hay una militante de Torremolinos que formuló esa denuncia a través de los canales internos. El procedimiento empezó a funcionar. Nos consta que se solicitaron alegaciones, pruebas a las dos partes, pero es verdad que ha habido una demora seguramente excesiva. No puede ser que el canal interno pues tarde más que un juzgado en resolver estas situaciones, ¿no? Pero en el momento que tuvimos constancia que se había formulado una denuncia a la Fiscalía, ya lo anuncié como dirección provincial, que si la Fiscalía habría diligencias, pues lógicamente suspenderíamos o solicitaríamos, no nos corresponde a nosotros, la suspensión de militancia del secretario general de Torremolinos, y así fue. En el momento que tuvimos constancia, pues solicitamos a la Ejecutiva Federal esa suspensión de militancia, que no es expulsión del partido, es una suspensión en tanto se aclare y se resuelven estas cuestiones, pero entendíamos que no es compatible con el ejercicio activo de la militancia estar en una situación así de investigación por una denuncia de acoso. Es cierto que la decisión no corresponde directamente al Partido Socialista de Málaga, le corresponde a Ferraz, al Comité Antiacoso, que es el mismo Comité Antiacoso que, según también varias noticias, lleva meses paralizando las denuncias contra Paco Salazar, el que fuese asesor de Pedro Sánchez y director de, no sé qué era, de gabinete en la Moncloa. ¿Cómo ve la situación de su partido en ese sentido? Tienen dos denunciados por acoso, es decir... Yo creo que quiero aclarar una cuestión. El comité antiacoso, o concretamente se llama órgano contra el acoso, fue creado en el último Congreso Federal que se celebró en Sevilla. Y es un órgano que lo que hace es examina todas estas denuncias a través de un canal interno, un canal anónimo, en el que hay plena garantía para las denunciantes, y lo que hace es eleva un informe. Al final es la Ejecutiva Federal la que tiene que tomar las decisiones, ¿no? El órgano lo que hace es examinarlo y ya digo, eleva un informe. Creo que la situación es distinta a la que se ha producido en Torremolinos o la que se ha producido con Francisco Salazar, puesto que en el caso de Torremolinos sí que se inició todo el trámite previsto, en tanto que en la situación de Francisco Salazar, por razones que desconocemos, no se iniciaron esos trámites y las denuncias quedaron dentro del sistema, lógicamente anonimizadas como está arreglado y está mandado, pero quedaron sin tramitar. En fin, no es una situación, desde luego, ni agradable, ni es una situación que pueda disculparse. Yo creo que si nosotros establecemos unos órganos internos para el control de este tipo de situaciones de acoso, hay que dar máxima prioridad y, ya digo, los tiempos tienen que ser unos tiempos
razonables, con las garantías, lógicamente, también para el denunciado, que no podemos obviar, puesto que tiene que ser así, pero desde luego lo que no pueden es eternizarse y que dé lugar a esta situación, que la denunciante pues haya optado ante la falta de respuesta en tiempo, no una falta de respuesta, porque ya digo, el trámite se estaba haciendo, pero sí en un tiempo razonable, pues ir ante el temor que ella además estaba teniendo por la situación en la que se encontraba, pues ir a formular la denuncia en la fiscalía. Un tiempo razonable que, si no me falla la memoria, vosotros mismos lo estipulasteis en 3 meses. Le quiero preguntar por el tema de Salazar, porque decía, ¿no?, que algo está fallando, que algo está fallando en ese protocolo de ese comité recién creado. Sí, se lo reconozco, pero al final que falle un comité como este, pues digamos que es más que peliagudo en la situación en la que se encuentra además su partido, señalado por las actitudes de Ábalos, por decirle un ejemplo, y porque, bueno, Salazar no estaba en el PSOE de Extremadura. Vamos a decir Extremadura porque está en campaña, estaba en la Moncloa. Le digo esto porque, ¿qué debería pasar si se detecta que efectivamente falló el protocolo? ¿Quién debería caer? ¿La responsable de igualdad de su formación? ¿Quién? O sea, si crees que tiene que caer alguien, claro. O sea, esa es realmente la pregunta. Hombre, yo creo que, hombre, yo quiero diferenciar algunas cosas. El compromiso del Partido Socialista con la lucha contra este tipo de actitudes es incontestable. Nadie puede poner en duda que el Partido Socialista, de hecho, tenemos establecido un órgano específico para esto, un protocolo contra la cosa, en fin, algo que no está en el resto de partidos, si se quiere, en el partido digamos, opuesto al nuestro, que es el Partido Popular. Pero dicho esto, es verdad que es un protocolo que acabamos de empezar a poner en marcha. Ya digo, en junio, por ejemplo, todavía no estaba constituido el órgano concreto con las personas designadas, que además trabaja con absoluta independencia y absoluta reserva. Yo no sé, ni sabemos quiénes son las personas que están trabajando en ese órgano antiacoso y, por tanto, en fin, esto no tiene que servir para que en el futuro no se vuelvan a dar estas circunstancias. Yo no creo, sinceramente, que haya habido una intención manifiesta de paralizar determinadas denuncias, porque no es la voluntad del partido, sea quien sea la persona que reciba una denuncia. Hablábamos de la sanidad y de la educación en el programa que correspondería a esta semana, si no hubiese hoy un programa especial por el Siento no haber podido estar ayer con No vosotros. se lo digo por usted, es que no puedo hablar del programa de la semana, hablo del programa es que tenemos dos programas esta semana, Claro. tenemos uno ayer y otro hoy, y esto no es por usted, que tenemos un especial, luego se lo mencionaré. Bueno, el programa de ayer era un programa donde efectivamente usted hubiese estado, si hubiésemos podido cuadrar. Hablábamos de sanidad y educación en Andalucía. Y yo citaba durante la tertulia y durante alguna entrevista el caso del hospital de Torrejón, que es Madrid, pero que, digamos, es fruto de una gestión privada con recursos públicos de un hospital donde se estaban, pues digamos, priorizando pacientes en función de lo rentable económicamente que fuese. Yo se lo traigo porque al final gestiona la misma formación política en Madrid que en Andalucía, ambas con mayoría absoluta, así que un poco por darle esa percha más de actualidad. La semana pasada tuvieron ustedes el debate en el Parlamento de Andalucía sobre el estado de la comunidad. Hace unos meses teníamos esa polémica del cribado del cáncer de mama, esa gestión de esa crisis, de esos fallos, y hace poquito conocimos que la Fiscalía ha archivado una denuncia de mama. Mucho tema por el que preguntarle. La pregunta podría ser cómo ve la situación de la sanidad en Andalucía, pero bueno, le saco también todos esos asuntos para que usted los examine. A ver, por ir por orden, ¿no? Como lo has establecido, yo creo que hay una cosa que hay que entender. Sin ninguna duda, los profesionales que están en la sanidad privada son profesionales que cumplen, no me cabe ninguna duda, con absoluta dedicación y entrega su función, que es intentar prevenir enfermedades y sanar a aquellas personas que están enfermas. Eso no me cabe ninguna duda. Ahora, tampoco nos cabe ninguna duda y, desgraciadamente, tuvimos un ejemplo palmario con la intervención del CEO de Rivera Salud en el hospital de Torrejón o con los profesionales del hospital de Torrejón. Lo que no cabe ninguna duda también es que las empresas privadas están para ganar dinero, no están. Su objetivo es tener una cuenta de resultados para sus accionistas, para sus propietarios. Evidentemente,
curando y dando un servicio sanitario, pero sin olvidar esto. Esa es la enorme diferencia con el servicio público, con la sanidad pública, que la sanidad pública tiene su principal objetivo en cuidar, prevenir y curar a la gente. Y además se hace con una inversión pública, no hay un objetivo de ganar dinero como es la sanidad privada. Por tanto, insisto, lo de Torrejón fue un ejemplo descarnado, si se quiere, de esto que estoy planteando. Y cómo en un momento determinado se pone la prioridad de en fin, de ganar ese dinero ante la prioridad de atender debidamente a todo tipo de enfermos. Porque el tema de la sanidad pública, la característica que al ser una sanidad universal y gratuita, todos vamos a ser atendidos. Tengamos o no tengamos cartera, tengamos o no tengamos domicilio conocido, tengamos o no tengamos, digamos, un arraigo también en nuestro país. Es decir, esa es la grandeza del servicio público de salud, que cualquier persona va a ser atendida por este servicio público sin discriminar, insisto, raza, situación económica, situación personal. Y esto no se da en la sanidad privada, lógicamente. Dicho esto... Si me permite, señor Aguilar, las concertaciones de la pública con la privada en Andalucía las empezó un gobierno socialista, la Junta de Andalucía. Es decir, esa realidad de que una empresa privada prioriza su beneficio existía cuando ustedes lo hacían. Sí, pero la gran diferencia también es que en un momento determinado esos conciertos se establecen como un elemento complementario del servicio público y bajo el control del servicio público y además con unas limitaciones. Lo que estamos encontrando, que era lo que le iba a decir a continuación, es que la derecha, el Partido Popular, tiene un modelo sanitario muy claro, que lo estamos viendo en Madrid y también lo estamos viendo descarnadamente en Andalucía. Y es un sistema en el que disminuimos la sanidad pública, lo que dedicamos a la sanidad pública, porque la derecha de este país entiende que ese servicio se presta de una manera más eficiente, y cuando digo eficiente no quiero decir mejor desde el punto de vista de la calidad, sino más eficiente económicamente a través de la sanidad privada. Por eso los conciertos se han disparado de esta manera al mismo tiempo que encontramos una sanidad pública que cada vez está más deteriorada. Eso es lo que no ocurría cuando los gobiernos socialistas empezaron a concertar. Los gobiernos socialistas empezaron a concertar como un complemento de la sanidad pública en un momento en que la sanidad pública, que estaba bien dotada y que sobre todo era la prioridad del sistema, la clave del sistema no eran los conciertos, sino era el servicio público de sanidad, el SAS, como un complemento para dar una mejor calidad y más rápida y que no hubiera listas de espera o por lo menos disminuir las listas de espera. Ahora lo que encontramos es un sistema que entiende que se presta más eficientemente desde el punto de vista económico a través de la sanidad privada y el ejemplo lo hemos tenido este verano, en un momento donde se estaba demostrando un deterioro de la sanidad pública. La solución que pone nuevamente sobre la mesa el gobierno de Moreno Bonilla es establecer un paquete de conciertos de 534 millones de euros. Es que son muchos millones de euros que se sacan de la sanidad pública para prestarlo a través de la sanidad privada. Lo comentábamos antes, ya la situación es más que conocida, sobre todo la crisis que hubo este verano, ¿no? La que usted ha mencionado, con los fallos que dejaron a 2.000 mujeres. Bueno, sin conocer sus resultados de los diagnósticos precoces de cáncer de mama. La denuncia, una de las denuncias en la Fiscalía de Sevilla ha sido archivada, la denuncia que presentó la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mamas, y les quiero preguntar por ese archivo, ¿cómo lo ve usted? Si cree usted que eso le da razón a la Junta de Andalucía? ¿En qué posición está la crítica del Partido Socialista hacia la Junta de Andalucía tras el archivo de esta denuncia? Mira, yo creo que hay que hacer un poquito de memoria. El problema del crisis de la mamografía, por tanto del cribado del cáncer de mama, pone de manifiesto esto que estamos diciendo. Pone de manifiesto que el gobierno de Moreno Bonilla está deteriorando hasta el extremo la sanidad pública, hasta tal punto que ha puesto en riesgo la vida
de 2.317 mujeres según sus propias cifras. Hay que recordarlo. Aquí tenemos un programa de cribado de cáncer de mama en el que a las mujeres se le hacen, en un rango de edad, se le hacen unas mamografías. Si aparece algún elemento no concluyente en esas mamografías, se llama a las mujeres para una segunda cita y se dejó de dar cumplimiento a esto. ¿Esto por qué ocurre? Todavía no ha explicado el gobierno de Moreno Bonilla qué es lo que ha fallado para que no se hayan avisado a estas mujeres, qué ha ocurrido para que se haya dado estas circunstancias. Ha pasado ya más de 2 meses respecto de que estalló este escándalo y todavía el gobierno de Moreno Bonilla, que ha cesado a la consejera de salud, que ha nombrado como consejero de salud a Antonio Sanz, alguien que no tenía la más mínima experiencia sanitaria o gestión sanitaria, pero sí la tiene toda en crisis política, con lo cual ha abordado esto como una crisis política y no como una crisis del sistema sanitario. Es decir, todavía a esta altura no nos ha dicho qué ha pasado. Nosotros legítimamente entendemos que lo que ha pasado aquí es que al haberse privatizado una parte de este cribado del cáncer de mama, se han introducido errores en el sistema que ha llevado a esta situación. Dicho esto, hay cientos de denuncias de mujeres que han sufrido esta desatención por parte del gobierno de Moreno Bonilla en los juzgados. Lo que se ha archivado es una denuncia que puso a Mama cuando aparece un problema en el que las mujeres dejaron de tener acceso a sus historias que estaban colgadas en el sistema informático del SAT. Y ellas empezaron a ver que no podían tener acceso a qué pasaba con sus mamografías o los resultados de sus mamografías que estaban allí. Cuando además aparece un caso concreto, algún caso concreto en el que comprueban que la mamografía que ellas habían tenido acceso no se corresponde con la que aparece cuando se reanuda este sistema informático, es cuando Amama decide poner la denuncia en la fiscalía. Quiero recordar, en fin, para entender cuál es la mentalidad del gobierno de Bonilla en esto, lo que vino a decir Antonio Sanz, que ya era consejero ante esta situación, era que, hombre, que había habido tal demanda de atención o de acceso al sistema que el sistema se cayó, y es que esto pasó también con la entrada del concierto a la Oreja de Van Gogh. Es decir, comparó el sistema, la información que debía de haber de estas mujeres en el SAT con una venta de entradas de un concierto. En fin, para que entendamos con qué, en fin, con qué tipo de políticos estamos tratando. ¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía? La Fiscalía ha dicho que no ha quedado acreditado que se haya habido una manipulación de esa información y, por tanto, que no ha entendido que haya que investigar eso, lo cual no significa que no se sigan investigando, insisto, las cientos de denuncias que mujeres han puesto ante esta evidente falta de atención por parte del SAT y haberse puesto en riesgo sus vidas. Aquí hay mujeres, mira, yo todo esto, que me imagino que lo habréis visto, se concluye en los gritos de Anabel en el Parlamento de Andalucía. Anabel es una mujer que se le hizo ese cribado, se le hizo por tanto esa mamografía. Esa mamografía no tenía un resultado concluyente y daba que podía tener un principio de cáncer. No se le avisó, al año se la llamó y al año se la llamó ya para decirle que tenía un cáncer, se le descubre que tenía un cáncer desarrollado y que le tenían que que le tuvieron que amputar, no sé si uno o los dos pechos. Y esos gritos de esta mujer diciendo, me has arruinado, Moreno Bonilla, me has arruinado la vida y yo te voté y me has arruinado la vida y, en fin, dame la cara, eso es una expresión muy clara de verdad lo que hay aquí. Nosotros podemos hablar de denuncias, de no sé cuánto, pero la realidad es que aquí ha habido mujeres a las que se ha puesto en riesgo su vida, mujeres que han empeorado en su enfermedad, que no han podido su enfermedad ser atendida a tiempo o atacada a tiempo este tipo de cáncer y algunas de ellas incluso, Amama tiene 3 casos de mujeres que han fallecido teniendo un cáncer de mama, metástasis en un cáncer de mama que no fueron de alguna manera no ya identificados en ese cribado, sino identificados en el cribado, no fueron avisadas y por tanto con un tratamiento a tiempo.
Esas son las consecuencias reales de la política, ¿no? Cuando siempre se dice que la política no sirve para nada, entre otros muchos casos sirve para esto, Hombre, para que pase o evidente. para que no pase. Ujú. Le quiero cambiar de tema, lo mencionaba yo al principio entre bromas, mi situación personal y cómo me afecta a mí, pero más que eso es una realidad social y política, y es que estudiantes de la Universidad de Málaga, a través del CEUMA, han convocado para esta semana en la que nos encontramos un parón académico, una huelga, 5 días sin ir a clase, que empezaba y terminaba con manifestaciones en la ciudad, protestando contra la infrafinanciación de la universidad pública y contraponiéndolo con el auge de las universidades privadas. Usted, como dirigente del PSOE de Málaga, sé que apoyó a los convocantes y a los manifestantes, pero quiero que me comente cómo ve la situación de la Universidad de Málaga y cómo cree que se puede mejorar, porque también hay que decir que anteriores rectorados no han gestionado bien precisamente la universidad, entonces también hay que tener en cuenta ese prisma. Sí, yo, a ver, esto lo tengo claro y es un problema que seguramente en la Universidad de Málaga está de una manera descarnada, muy evidenciado, pero es un problema en general con todas las universidades públicas y lo están poniendo de manifiesto todos los rectores de las universidades públicas de Andalucía. Y aquí hay que decir dos cosas. Una, los socialistas en 37 años de gobierno autorizamos una única universidad privada, la Loyola en Sevilla. En el gobierno de Moreno Bonilla, en sus 7 años de mandato, ya ha autorizado 4 universidades privadas en Andalucía, 3 de ellas además en Málaga. En fin, y como yo digo, algunas de ellas con menos papeles que una liebre, porque para que lo entendamos todo, el actual consejero de universidades que ha autorizado estas universidades tuvo que informar una de ellas, concretamente la UTAMED, esta universidad online que se ha establecido en Málaga, tuvo que informarla siendo él presidente de la CRUE, es decir, del Consejo de Rectores de toda España, de las universidades españolas. Y la CRUE emitió un dictamen en contra de esta universidad porque entendía que no reunía los criterios mínimos de calidad necesarios para autorizar una universidad. Y lo que él informó en contra, siendo rector de la Universidad de Córdoba y presidente de los rectores de España, ahora lo autoriza como consejero del Partido Popular. Aquí hay, igual que en la sanidad, una evidente decisión del gobierno de Moreno Bonilla de limitar la financiación de las universidades públicas y de esa manera generar un espacio de negocio para las universidades privadas que están estableciéndose. En Madrid ya hay más universidades privadas que públicas. Y la previsión es que a este ritmo, en el 2030, en el conjunto de España, termina habiendo también más universidades privadas que universidades públicas. ¿Con qué? Concretamente con la Universidad de Málaga. Y más allá de los problemas que ha tenido cierto de financiación previa y de gestión previa, la realidad es que Málaga, estando en el ranking entre la segunda o la tercera universidad de Andalucía, es la penúltima en financiación por alumno. Solo Cádiz está en peor situación que la de Málaga. Luego, ya no se trata del plan de ajustes derivado de la situación anterior y el préstamo que le ha concedido la Junta a la Universidad Malagueña, que sería discutible esa forma de rescate, ¿no? Ya estamos hablando de la financiación ordinaria a la Universidad de Málaga y hay una evidente infrafinanciación. Yo además lo digo, Moreno Bonilla, él critica que Andalucía como región está infrafinanciada y tiene un déficit de financiación de 1.500 millones de euros. Bueno, pues él está aplicando esa misma política con la Universidad de Málaga, además de una manera consciente. Por tanto, yo creo que las quejas no solo del alumnado, sino también del conjunto de toda la universidad, ¿no? Y también del propio equipo rectoral. El rector de Málaga ha hecho mención reiteradamente a esa infrafinanciación de la universidad. Es algo que debe de corregirse por parte del gobierno de Moreno Bonilla. No, yo siempre lo digo, no hay que temer. Sabes que soy profesor de la universidad, ¿no? Ahora en excedencia. No hay que temer a la universidad privada, pero no hay que olvidar dos cosas. Una, que la única universidad que garantiza de verdad igualdad de oportunidades es la universidad pública. La que de verdad sirve de ascensor social es la universidad pública. Y por tanto hay que dotarla de
la financiación necesaria para poder competir con una universidad privada. Y lo segundo, y fundamental, que las universidades privadas que se autoricen deben de exigirle los mismos requisitos que se exigen de calidad, de investigación, de transferencia del conocimiento a la universidad pública. Porque si no, lo que estamos haciendo es autorizar chiringuitos que lo que hacen es pedir títulos para aquellos que se lo pueden pagar y que no tienen acceso a la universidad pública. ¿Cuál es para que lo entendamos? Si tú tienes una infrafinanciación de la universidad pública, resulta que la universidad pública no puede, si quieres seguir dando una formación de calidad, tiene que limitar el número de plazas a las que atender cada año. Y eso se está dando sobre todo en ya casi en todas las carreras, pero muy esencialmente en las sanitarias, ¿no? Médicos, todas las carreras sanitarias se limitan las plazas, el número de clausus. ¿Esto por qué? Porque con la financiación que tienes, si tú quieres dar la formación de calidad, evidentemente tienes que limitar el número de alumnos. Si tú haces esto con la universidad pública, limitando la financiación, y autorizas universidades privadas que puedan dar esta formación también en las carreras sanitarias, pues estás haciendo que aquellos alumnos que no han conseguido una nota suficiente para entrar en la pública puedan seguir su formación en estas carreras sanitarias solo si las familias tienen dinero. Por lo cual, el argumento que también da la derecha de que damos una libertad de elegir entre universidad pública y universidad privada a todo el mundo y para eso se crea la universidad privada es falso, porque solo pueden elegir la privada aquellos que tienen posibilidad económica. Yo siempre lo digo, yo soy un absoluto defensor del mérito y capacidad. Yo creo como socialista que mi obligación es que la gente tenga igualdad de oportunidades y que luego, teniendo esa igualdad de oportunidades, quien tenga más mérito y más capacidad pueda prosperar, ¿no? Pero claro, el problema de esto es que la derecha añade algo más, que quien no tiene mérito y capacidad y tiene cartera, pues entonces ese sí puede prosperar. Y eso es la gran injusticia social que se está cometiendo cuando la derecha deteriora los servicios públicos, que son los únicos que garantizan la igualdad, y genera estos espacios de negocio para las empresas privadas, que solamente pueden acceder a ellas quien tienen cartera. Si tú puedes no tener mérito ni capacidad y tener cartera, y tú puedes hacer lo que no puede hacer digamos, el resto de ciudadanos. Señor Aguilar, como sabe, estamos ya en diciembre, estamos a puntito de terminar el año, nos queda muy poco y vamos a entrar ya en 2026, un año que para nosotros, para los andaluces, está marcado por una realidad, ya que tenemos elecciones andaluzas. Pero por lo menos para los andaluces que seguimos la actividad política, para los que ustedes la trabajan como políticos, nosotros como periodistas. Tenemos unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, que según el último Centra seguiría ganando un PP debilitado, más debilitado todavía sin tener en cuenta el caso de las mamografías, porque aunque salió después, se elaboró antes las encuestas casualmente, y no contabilizó el efecto de esa polémica, pero sigue ganando el Partido Popular y aunque pudiese llegar a perder en algún caso la mayoría absoluta, seguiría pudiendo gobernar con Vox. Su formación política muy debilitada y si María Jesús Montero no es la peor valorada, porque no lo recuerdo muy bien ahora, que creo que sí, es una de las peores valoradas, según el centro. Con esta pregunta clara, ¿considera usted que María Jesús Montero es buena candidata? Es una ministra de Hacienda sin presupuesto, ministra de un gobierno muy criticado. Creo que esta pregunta se la he hecho ya alguna vez y probablemente se la siga haciendo. ¿La considera buena candidata para ganar la Junta? Yo creo que es la mejor candidata para ganar la Junta de Andalucía porque, mira, a todo eso que es cierto que tú estás planteando, esos datos que tiene el Centra, en fin, lógicamente sabemos qué tipo de encuesta es el Centra, cómo se pregunta, quién hace luego toda la cocina del Centra. Pero dicho esto, a eso que tú estás diciendo, que es ministra de Hacienda y tal, hay que añadir otra cosa y es que tiene atesorada una experiencia de gestión en Andalucía que además vamos a ponerla también de manifiesto durante la campaña electoral. ¿Dónde llevó la sanidad pública María Jesús Montero mientras fue consejera de Sanidad? Es el sitio donde queremos volver nosotros a llevar a la sanidad pública andaluza, porque fue, desde luego, un ejemplo para el conjunto del sistema público de salud de toda España, la sanidad que se estaba haciendo en Andalucía. En investigación en células madre, abriendo nuevas carteras de servicio donde no se estaban dando en el resto.
y donde hubo una sanidad que, ya digo, se hablaba que era la joya de la corona de Andalucía, y además que fue, insisto, un ejemplo para el resto de comunidad autónoma y la envidia para mucha gente. Es más, había mucha gente, recuérdalo, que quería venir a Andalucía para ser atendido por el sistema público andaluz. Hoy estamos en 6 de diciembre, lo que significa que es el Día de la Constitución Española. Se cumplen 47 años de aquel referéndum por el que se aprobó la Constitución en España y una fecha clave en ese proceso de transición en España. Por eso hoy tenemos un programa especial que se va a publicar esta tarde a las 7, donde hablamos de la transición, del legado de la transición, de su actualidad y de si ha muerto aquel espíritu de la transición que hizo a socialistas y a conservadores pues ponerse de acuerdo para ciertas cosas y tal. Y de eso es lo que me quiero preguntar para finalizar, si cree que el legado de la transición sigue vivo, si ha muerto por la polarización, ¿cómo lo ve 47 años después de la aprobación de la Constitución, 50 años después de la muerte de Franco? Mira, yo, evidentemente, en 47 años la sociedad ha cambiado mucho, también ha cambiado la política. Es verdad que en aquel momento se vivió un espíritu de superación en fin, de una dictadura que fue muy cruel para la gente de izquierda, para los partidos de izquierda, que fue muy dura. No somos conscientes, o la gente joven, y ya no tan joven, no son conscientes de la dureza que supuso aquella dictadura, lo que era la limitación de libertades en aquella dictadura. Y entonces la gran virtud de aquella Constitución fue haber superado esa etapa en una... Aquí siempre se habla de la necesidad de una ley de concordia. La ley de concordia fue la Constitución, no hay mejor ley de concordia que la Constitución del 78. Y ha tenido la enorme virtud de durante estos 50 años darnos un marco donde ha gobernado la derecha, ha gobernado la izquierda, nos hemos entendido más o menos y hemos convivido en paz hemos superado, por ejemplo, una lacra como el terrorismo de ETA. En fin, hemos sido capaces de crecer mucho como sociedad. Es verdad que ahora mismo la situación política está muy tensionada, muy polarizada, pero que no es algo excepcional de España. Es algo que se da en el conjunto de países de nuestro entorno y en el conjunto de las democracias. Es verdad que hay una internacional ultraderechista ahora que está cogiendo mucho auge y mucho empuje y que nos debe hacer a los demócratas y a la gente moderada y a la gente de izquierda ser capaces de tener en cuenta que ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Es luchar contra esta internacional ultraderechista que se está creando, ¿no? Por tanto, yo creo, y además cuando yo lo explico, como yo lo explicaba, daba charlas en instituto hablando de la Constitución, la historia constitucional de España siempre se ha caracterizado por ser pendular. Pasábamos de una constitución más conservadora a una constitución más, digamos, progresista. Siempre ha sido así en las distintas constituciones que hemos tenido, hasta que llegamos a la del 78, que tuvo la enorme virtud de ser una constitución de todos. Y además eso nos ha permitido transitar 50 años en democracia. Nunca habíamos en España transitado 50 años en democracia. Yo creo que, lógicamente, adaptándola, siendo consciente que la situación política ahora es distinta, tenemos un legado que conservar y es el de la base de esta Constitución. Me va a permitir una pregunta más y por si acaso para la gente que diga, oye, ¿por qué daba charlas un político del PSOE? Porque era profesor de Derecho, ¿vale? De hecho, si no recuerdo mal, profesor de Derecho Constitucional, por eso daba charlas. La última pregunta, usted sabe, como lo sabe todo el mundo que haya vivido en este país, es que Juan Carlos I fue clave en esa transición, la figura de la monarquía lo fue, y está en una situación muy criticada, muy polémica su figura. Igual eso puede abrir el debate de la República, igual al PSOE eso, no sé, igual no le es cómodo ese debate. Bueno, esa fue la gran cesión de los socialistas de los socialistas en general, de todos los partidos de izquierda. Fue la gran cesión. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros identificamos la monarquía con el régimen de la derecha. Eso es evidente. ¿Cuál fue la virtud que tuvo el rey Juan Carlos? Tuvo la enorme virtud de convencernos al conjunto de los españoles en aquel tiempo de que una monarquía parlamentaria
pues era compatible con el régimen democrático que todos estábamos anhelando y por el que todos estábamos peleando. Y así fue. Luego otra cosa es que la deriva personal, la falta de ética en muchos comportamientos del rey Juan Carlos, evidente, pues ha hecho que a muchos, en fin, se nos haya caído, digamos, esa imagen que teníamos de respeto y de admiración hacia alguien que ciertamente, pues eso, consiguió, como estoy diciendo, convencernos a todos de que la monarquía parlamentaria era un régimen perfectamente compatible con el ejercicio de la libertad democrática, que era lo que todos deseábamos. Pues José Aguilar, secretario general del Partido Socialista en la provincia de Málaga, diputado en el Parlamento de Andalucía. Gracias por venir a la Diana. Gracias a vosotros por invitarme. Nosotros nos despedimos, no por hoy, porque dentro de un ratito tenemos programas especiales que he mencionado antes. Pero bueno, hasta luego. La Diana es un video podcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.